Familia de Dios, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Estamos contentos de poder reunirnos otra vez de esta manera, tener nuestro culto al Señor, poder adorarle, poder cantar a su nombre y también poder recibir palabra de Dios para nuestras vidas. Qué bueno, un cariño para toda la iglesia, ya sé que están preparados, estamos todos listos y a pesar de la distancia, a pesar del frío, un poco más cómodos ahora, podemos participar de este tiempo de alabanzas a nuestro Señor. Amén. Les dejo con mi esposa. Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga. Una vez más reunidos, ¿sí? Nos encontramos una vez más en este día tan hermoso que hizo el Señor para bendecirnos los unos con los otros. Gracias ya a los que están preparados, conectados, los que se conectarán y los que luego verán el video. Estamos agradecidos al Señor. Hablamos en este tiempo donde nos toca estar más que nunca adentro y que tenemos tiempo para charlar. Bueno, gracias a Dios que podemos estar comentando, que podemos estar en todas las cosas del Señor más que nunca. Yo quiero hoy leerles un versículo muy pequeño, pero con un contenido realmente hermoso, alentador. Quiero que atentamente lo escuches y que sea de bendición, tanto en este momento para el resto de los días, para tu vida, así como lo es para mi vida. Dice en San Lucas el capítulo 11, el versículo 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Un versículo muy, muy conocido, pero como les decía, con un gran contenido, donde hoy el Señor nos dice: bienaventurados, felices, afortunados, dichosos y benditos. Los que escuchamos, los que queremos más y más aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego no solo que la guardamos en nuestros corazones, sino que la vamos a poner en práctica. Es para ponerla en práctica. Qué lindo lo que nos dice el Señor, que somos afortunados, dichosos, felices. Qué bueno. O sea que hoy el Señor nos está hablando, te está hablando y diciéndote que oigas y que tengas sobre todo sed de aprender más, de acercarte cada día más a nuestro Señor para que Él pueda hacer grandes cosas con nuestras vidas. Que todos estos días que estamos tanto tiempo adentro, que no lo perdamos, que no perdamos el tiempo en cosas que no suman, sino que podamos ir a la presencia del Señor, aprender más, y así seremos dichosos, felices, y podemos poner cada día todo lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos enseñó a través de los años, a través de todo este tiempo, en práctica. ¿Saben una cosa? Cuando nos acercamos al Señor más y más, comprobamos su fidelidad, comprobamos su amor. Es como que nosotros sabemos, los que hace años que caminamos con el Señor, que Él nunca, nunca nos va a abandonar. Que siempre el Señor va a suplir toda necesidad. Pero no solamente eso. Algo te quiero dejar en este día, en esta noche, que es que el Señor te ama y Él jamás, jamás te va a desamparar. Pero qué bueno es que cada día apartes un minuto, un ratito, para estar delante de Él, para conocerlo más, para que vos puedas oír lo que el Señor te quiere decir, que abras tu corazón día a día para que luego lo puedas poner en práctica. Y cuando lleguen tanto los momentos de felicidad o estos momentos que llegan sin avisar, que vos te sientas feliz, que sepas que sos bienaventurado, que somos hijos de un Dios de amor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor levante tus brazos, que el Señor renueve hoy tus fuerzas y que le puedas creer a este Dios de amor, un Dios que nos ama tanto, tanto, que Él suple todo lo que estamos necesitando. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.
Oremos. Padre querido, gracias te damos muchas gracias por este tiempo hermoso Amén. que podemos Sí, compartir Señor, en tu gracias. presencia, este privilegio Gracias por que todo, nos mi das, Dios, Señor, de gracias. poder estar Alabado, unidos alabado, en un mismo Señor. sentir, en un mismo espíritu, juntos como Aleluya, iglesia. gracias, Hoy, Señor, te Dios. adoramos, Te traemos bendecimos, nuestra adoración, Señor. traemos Te nuestra bendecimos, alabanza, Padre. traemos nuestra gratitud. Queremos Amén. exaltar Gloria tu a ti, nombre, Jesús. reconocer que eres Gloria, Señor gloria a y tu dejamos nombre, nuestras Jesús. cargas en tus manos. Amén. Sí, Descansamos en ti. Nos preparamos para Aleluya. traerte nuestra adoración, Amén. para traer nuestra alabanza. Como dice Señor en tu palabra, entraré por sus puertas. Amén. Hoy entramos a tu presencia Aleluya. con acción de gracias. Sí, Señor, con Amén. alabanza, Gloria con a ti, adoración Jesús. a tu nombre. Gracias. Bendice a tu Gracias. pueblo, Amén. bendice a En el cada nombre de persona Jesús. que está hoy compartiendo este Bendecimos, tiempo, lo este video o tal vez en este momento este culto. Bendito Señor, Jesús. bendigo a cada persona, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias Amén. te damos, Amén. Señor. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria Vamos a Dios. cantar a nuestro Dios y la canción que quiero cantar habla de que Dios no rechaza nuestra oración y Él está con nosotros. Él pelea las batallas que nos toca pelear. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, Señor, alabale al Señor. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios.
Alabemos a nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Él va peleando la batalla. Él pelea la buena batalla con nosotros. Él nos acompaña, Él nos fortalece, Él nos ampara. Él está con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Te invito a que cantemos otro coro que nos habla de levantar un poco la mirada y ver que hay una recompensa para los hijos de Dios. Ahora nos toca pasar situaciones difíciles, momentos de crisis, situaciones complicadas muchas veces. Pero es necesario que vayamos al libro de Apocalipsis, que nos habla que Dios ha preparado cielo nuevo, tierra nueva para los hijos del Señor, para cada uno de nosotros. Esta canción habla de esto. Si conoces la canción, cantala ahí en tu casa, adora al Señor y proclama la esperanza que tenemos en Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Todo lo que existe es gracias a nuestro Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Dios bueno, maravilloso. Dios bueno, digno de toda adoración. Te pedimos que nos hables a través de tu santa y tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. 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 Deseo que el Señor te bendiga ahí en el lugar donde estás
conectado, conectada, donde estás compartiendo este culto a nuestro Señor. Y quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que el Señor antes me habló a mí, el Señor me ministró a mi vida. Y hay un pasaje que nos habla acerca de situaciones difíciles que pasamos, pero que Dios está con nosotros. Quiero compartir con vos acerca de lo bueno de las crisis. Este mensaje de hoy es para que tengamos presente lo bueno de las crisis. ¿Qué tendrá de bueno una crisis? Bueno, el Salmo 40, versículo 1, ya hice referencia a él en alguna ocasión, dice así: el salmista: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista estaba en una situación difícil, y él dice: el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación. Se nota que el salmista vivió momentos difíciles, momentos en que él mismo decía: si por mí fuera, quien me diera alas, me iría y huiría a un lugar tranquilo. Me parezco, él dice en una ocasión, me parezco a un pájaro que está en un tejado, abandonado, solo. Él se sentía de esta manera muchas veces. En ocasiones el salmista decía: aún los de mi propia casa conspiraron contra mí y me deseaban la muerte. Estaban viendo si yo caería, pero siempre él decía: el Señor me sostuvo. El salmista dice aquí, el rey David, que el Señor lo hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nos toca pasar situaciones que son desesperantes? Y entonces entramos en una situación de crisis en nuestra vida. Se habla mucho en este tiempo de crisis financiera, crisis familiar, crisis en cuanto a lo psicológico, mucha crisis en este tiempo. Y el ser humano siempre tiene que pasar crisis. A todos nos toca pasar situaciones de crisis. ¿Cómo estás en estos días? ¿Estás tranquilo, tranquila? ¿Estás bien? ¿Estás fortalecido? ¿Estás con las fuerzas del Señor? Pero aunque estemos con las fuerzas del Señor, aunque estemos bendecidos, aunque estemos fortalecidos en Dios, las crisis igual van a venir a nuestra vida. Las crisis que nos toca pasar son distintas, son diferentes. Hay distintos tipos de situaciones críticas que nos toca pasar. A veces lo que llamamos la crisis de identidad, no me siento bien, no me encuentro bien quién soy por momentos. La crisis de la mitad de la vida, cuando uno llega a los 40 y entonces dice, bueno, todo era hacia arriba y ahora comienza hacia abajo. Es como que también hay crisis en la adolescencia, crisis en distintas situaciones. Y son situaciones que nos afectan en lo emocional. El salmista decía que estuvo en el pozo de la desesperación. Ahí estaba, en un pozo donde él no tenía más fuerzas, donde estaba necesitando ayuda, y ahí el Señor extendió su mano y lo sacó. Yo no sé cómo estás hoy, pero hay momentos que atravesamos crisis como las emocionales, donde parece que nuestros sueños no se van a cumplir, parece que las frustraciones van a tapar nuestra vida, las circunstancias más complicadas aumentan una tras otra, cuando a veces nos sentimos defraudados, cuando vemos injusticias a nuestro alrededor, tenemos la tendencia a entrar en una situación de crisis. Hoy quiero compartirte acerca de lo bueno de las crisis. Siempre pensamos que las crisis son algo malo para nuestras vidas. No queremos estar en las crisis, pero fíjate, te voy a compartir lo que leí sobre un comentario que hizo nada más ni nada menos que Albert Einstein, un genio, un hombre con una increíble inteligencia. Y él decía: no
no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Tremendo, ¿no? Me quedó dando vueltas esta frase que él dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque a través de las crisis podemos llegar a superar situaciones y superarnos a nosotros mismos. La crisis, según se define muchas veces, es como un estado mental temporal de trastorno, de desorganización. A veces nos sentimos incapaces de manejar la situación que nos está envolviendo. Hay situaciones particulares que nos hacen sentir que no sabemos qué vamos a hacer, cuáles van a ser los próximos pasos que vamos a dar. Cuando hablamos de crisis, si nos remontamos al significado, el vocablo crisis proviene del griego, y justamente en griego crisis significa decisión, y la palabra crino viene de dos palabras, es separar. Así que conlleva una ruptura en nosotros por un lado, y por otro lado esperanza y oportunidad. No nos gustan las crisis, pero si confiamos en Dios, si hacemos como el salmista, que él decía, me hizo sacar del pozo de la desesperación, vamos a lograr pasar las crisis y capitalizarlas. Una palabra que tenemos que tener presente. Lograr que la situación más difícil que nos toca atravesar finalmente redunden para nuestro bien. Eso lo hace el Señor si nosotros hacemos nuestra parte. En China la palabra crisis tiene está compuesto por dos vocablos, en realidad dos ideogramas, que significan peligro y oportunidad. Así que la crisis es un peligro porque nos ataca, por un lado nos sentimos atacados y por otro lado puede generar una gran oportunidad. Vos y yo vamos a atravesar situaciones de crisis. El salmista decía que estuvo en el pozo de la desesperación, pero Job, el hombre que era de acuerdo al Señor, el Señor dio testimonio de él y dijo que es un hombre recto, apartado del mal, un hombre justo. El Señor daba testimonio de que Job era un buen hombre, un buen hijo de Dios, pero él pasó situaciones terribles. Él atravesó crisis, una crisis tras otra, y una crisis que duró mucho tiempo, y eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando las crisis se eternizan en el tiempo, nos traen mucha frustración. Y decía Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba en una situación crítica, él estaba en crisis, pero en medio de la crisis él podía confesar, él podía declarar, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué vas a hacer en estos días que te toca atravesar distintas crisis? A veces crisis económica, a veces crisis familiar, a veces crisis en la salud, distintos tipos de crisis. ¿Cómo lo enfrentás? ¿Con tus fuerzas, con tu sabiduría? Bueno, los hombres y mujeres de la Biblia que pasaron crisis lo enfrentaron siempre tomados de la mano de Dios y pudieron salir adelante. Una invitación que te hago hoy es que consideres lo bueno de las crisis. Las crisis aparentemente son siempre malas, pero no. Hoy quiero compartirte que las crisis finalmente pueden ser para bendición de nuestra vida si nosotros sabemos tomar las medidas correctas. La crisis tiende a desequilibrarnos, ¿no? Estábamos organizados, teníamos nuestra vida más o menos ordenadita, con planes, teníamos expectativas, teníamos sueños, nos habíamos hecho todo un castillo a veces en el aire pensando lo que íbamos a lograr, y de repente
viene como un ventarrón, sucede como un terremoto y parece como esa casita de naipes que tenemos todo organizado y de repente se cae todo y no queda nada. Cuando estamos en crisis parece que nuestra base de sustentación, aquello en lo que estamos creyendo o estamos confiando, parece que comienza a moverse como en un terremoto. Las crisis normalmente llegan sin avisar, por eso se transforma en crisis. Si no, estaríamos preparados. Entonces llegan sin avisar, ni nos damos cuenta, como le pasó a hombres y mujeres de la Biblia que estaban pasando un momento de gloria como Pablo, predicando, y de repente lo quisieron matar una y otra vez, terminó preso y así. Situaciones de crisis. Muchas veces las crisis nos desestabilizan, nos sacan de nuestra comodidad y hacen cuestionarnos sobre nuestra vida, sobre para qué estamos en la tierra. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que la crisis sea algo bueno para nuestras vidas? En primer lugar, tenemos que reaccionar siempre con fe, siempre creyéndole al Señor, creyendo que Dios está con nosotros. Entonces, en primer lugar, la crisis la podemos capitalizar sabiendo que Dios está con nosotros. Nos tomamos de su mano y caminamos en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la tormenta. Tal vez en estos días te toca pasar una situación que ves nubarrones, ves una tormenta oscura, ves una situación que parece que no tiene salida, pero recordá lo que dice el Señor, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, dice el Señor. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David podía decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La crisis va a golpear nuestra casa, la crisis va a golpear a nuestra familia, nuestra vida, pero si estamos tomados de la mano del Señor, vamos a salir adelante de todas las crisis que nos toque atravesar. El Señor es quien nos sostiene. Él lo dice, el salmista, lo dice en el mismo Salmo 40. Él dice que estaba en el pozo de la desesperación y el Señor lo sacó de ahí, del pozo de la desesperación. ¿Qué hizo el salmista en la hora de la crisis? Pacientemente esperé al Señor, esperarlo al Señor. Esperá en Dios, que Él va a llegar con el socorro, Él va a llegar con la ayuda. Y se inclinó a mí el Señor, dice, y oyó mi clamor. Dios no es indiferente a tu crisis. Dios no es indiferente a tu situación, a tus problemas. Dios no es indiferente a tu enfermedad. Él dice, clama a mí y yo responderé. Él nos ama con amor eterno. Así dice el Señor. Tanto nos amó que nos prolongó su misericordia. Por eso nos encontramos con el Salmo 126, 136, que dice que para siempre es su misericordia. El Señor está con nosotros siempre para socorrernos. Él se inclinó, dice el salmista, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. En la hora de crisis necesitas ayuda, necesitamos que alguien nos tienda una mano. Y a veces buscamos la ayuda en personas, en amigos, en seres queridos, y está muy bien. Pero los seres queridos, las personas, tienen una capacidad limitada para ayudarnos. Hay momentos de crisis donde tenemos que mirar hacia el cielo, levantar la mirada y decir, Dios, socórreme, ayúdame, Señor. En una ocasión, el Señor Jesús estaba viajando en un barco con sus discípulos. De repente, el Señor Jesús estaba en una parte del barco, estaba durmiendo, apoyado sobre un cabezal, son partes ahí de la nave, y dice la Biblia que se levantó una tormenta y amenazaba con hundir la barca, agua empezaba a entrar, los discípulos se desesperaron, no sabían qué hacer, y fueron a ver al Señor Jesús, y le dijeron, Maestro, ¿no te preocupa lo que nos está pasando? Señor, lo despertaron como diciendo, Señor, mirá, estás distraído, no tienes cuidado de nosotros, no te preocupas si perecemos. Estaban criticándolo al maestro y el maestro estaba en paz. El Señor Jesucristo no estaba estresado, el Señor Jesucristo no estaba en crisis porque Él tiene todo bajo control.
Aún las situaciones más difíciles de nuestra vida, el Señor puede tornarlas para bendición. El Señor estaba en la barca y si el Señor Jesús está en tu barca, si el Señor Jesús está en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, estemos tranquilos porque el Señor tornará finalmente toda esa tormenta en bendición. ¿Qué hizo el Señor? No les dijo, disculpen muchachos. Los discípulos le dijeron, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te preocupa de que vamos a hundirnos? ¿No? Le estaban llamando la atención al Señor, nada menos. Y el Señor Jesucristo, en vez de decirle, disculpen, ¿no? Le dice, hombres de poca fe. El Señor les estaba dando una oportunidad, que ellos confiaran en el Señor. Muchas veces el Señor hace como que duerme, ¿no? Muchas veces el Señor nos deja pasar por el desierto. Vas a pasar, vamos a atravesar el desierto, situaciones que vamos a encontrarnos que no hay salida, que estamos en el pozo de la desesperación, como decía el rey David. Ahí estábamos en el lodo cenagoso, no había forma de escapar, pero el Señor extiende su mano. Él quiere trabajar en nosotros, quiere crear en nosotros el carácter de Cristo. Por eso es que permite que atravesemos situaciones difíciles. El barco donde estaban parecía que se iba a hundir y el Señor Jesucristo simplemente reprendió al viento y se hizo grande bonanza. Si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu casa, si Jesús está en tu vida, está en tu familia, estate en paz, estate tranquilo. Dios tiene todo bajo control, Él no llega tarde. Él hará que esa situación terrible se transforme luego en gran bonanza, en una gran bendición. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Nos dice justamente el Salmo 40, que el Señor lo sacó del pozo de la desesperación y puso, dice, mis pies sobre peña, sobre una roca, sobre un lugar seguro. Lo que pasa en la hora de la crisis es una señal de inestabilidad, desequilibrio. Yo puedo decir crisis igual desequilibrio. Es un momento donde parece que todo tambalea, parece que la base de sustentación nuestra, lo que creemos, el piso firme que tenemos, comienza a moverse. Nos pasó de estar en San Juan con mi esposa. Habíamos escuchado que había terremotos de manera frecuente, es más, dice que todos los días hay algunos imperceptibles. He notado muchos terremotos estando un tiempo viviendo en San Juan. Pero en una ocasión estábamos preparados, sabíamos que la casa era antisísmica, todo muy bien. Cuando empezó el terremoto le dije a mi familia, quédense tranquilos, la casa se movía y saben que en un momento, por más que sabía que era antisísmica la casa, salimos a la calle y vimos cómo la tierra ondeaba como olas. La tierra hacía como olas justamente con los postes de luz, todo como olas, es decir, todo se movía. Cuando llega la hora de la crisis, parece que lo más sólido que tenemos, todo tiembla. Todo ahí parece un flan, que nos vamos a caer, que nos vamos a hundir. La base de sustentación nuestra, nuestro piso firme, parece que desaparece en ese instante. Y entonces es cuando tenemos que recordar lo que el salmista dice. Estaba en el pozo de la desesperación, en una crisis total. Y dice, pero el Señor puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Las crisis que atravesamos, muchas veces el Señor las torna para enderezar nuestros pasos. Si no pasamos una crisis, tal vez nos confiemos demasiado en nosotros mismos, seamos tan autosuficientes que finalmente podemos perder la bendición, podemos perder la comunión con el Señor. Podemos seguir las pisadas del Maestro, pero de lejos. Ustedes se acuerdan que Pedro, cuando el Señor fue arrestado, lo seguía, pero seguía al Señor de lejos. Hermanos queridos, cuando estamos lejos del Señor, nos perdemos tantas bendiciones. Cuando seguimos de lejos, perdemos nuestra fe, nos desanimamos, nos angustiamos. Es hora de que nos tomemos más que nunca de la mano del Señor. En la hora de la desesperación, en la hora de la crisis, el Señor es nuestro socorro y nuestro amparo. Dice el salmista, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Utilizó esa situación de crisis para llevarlo a un mejor camino. Así hace el Señor. Después de las crisis, el Señor nos va a bendecir y nos va a sacar a un lugar espacioso, a mayor bendición. Dice también el salmista,
puso luego de la prueba, luego de la crisis, puso en mi boca cántico nuevo. ¡Qué bueno! ¿Estás con un cántico en tus labios en estos días? ¿Estoy yo cantando al Señor, alabando, o estoy quejándome, como se decía hace años, en vez de la alabanza, con la quejabanza, ¿no? En vez de alegrarnos en el Señor, de gozarnos en nuestro Señor, estamos tan pendientes de la crisis que nos rodea que la magnificamos y decimos esto es terrible, quizás nos morimos en esto y estamos fijando la mirada en la crisis en vez de mirar al Señor. Le pasó a Pedro. Pedro estaba en la barca junto con los demás discípulos, el Señor caminando sobre las olas, majestuoso, y Pedro dice, si eres tú, si eres el maestro, porque al principio pensaban que era un fantasma Jesús, y Jesús le dice, ven. Y Pedro camina sobre el ven de Jesús. Camina sobre la palabra, sobre la orden del maestro. Y cuando se tira al agua, el agua lo sostiene y comienza a caminar. Pero cuando mira a su alrededor, mira las olas, observa el viento, observa la tempestad, comienza a hundirse. Querido hermano, hermana, no mires a la tormenta, poné tu mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Confiemos en Él, no bajes los brazos, no te desanimes. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. La palabra del Señor nos dice, yo estoy con ustedes. El Señor Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El salmista dice, puso luego de la crisis, luego de la prueba, luego de esa situación terrible, un cántico nuevo. Y ese cántico es alabanza al Señor. Señor, te alabo porque eres tan bueno. Te alabo porque me sacaste del pozo. Te alabo, te adoro porque eres justo, eres misericordioso, eres paciente, eres fiel. Y comenzamos a alabar al Señor, comenzamos a exaltarle y tenemos un cántico nuevo. Hermano querido, hermana, no podemos vivir con los cánticos del pasado. A veces estamos recordando nuestras historias, como decía en días pasados, que pensamos que el pasado, tiempos pasados fueron mejores. No. Hoy es un buen día, mañana será un buen día si el Señor está con nosotros. Un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque será nuevo por una nueva bendición que Dios nos dio, una nueva victoria. Tendré otro cántico y mañana vendrá otra victoria y tendré otro cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, así dice el Salmo 40. ¿Y cuál es el resultado de que confiemos en el Señor? ¿Cuál es el resultado de que nos mantengamos firmes en la hora de la crisis? Bueno, verán esto muchos y temerán. Será un buen testimonio para la gente. Hay gente que te está mirando, hay gente que nos están mirando. Hermanos queridos, la gente de nuestro alrededor, vecinos, están viendo cómo los cristianos actuamos. Si entras en el pozo de la desesperación y comenzás a caer en la angustia, entras en depresión, la gente va a decir, ¡ay! ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿No era que confiabas en Dios? ¿No era que Dios te iba a ayudar? ¿Dónde está tu Dios? Dice la Biblia acá que el Señor va a hacer que nuestra crisis se transforme en una bendición porque verán muchos, será un testimonio y temerán. La gente tendrá respeto a Dios, tendrá reverencia hacia Dios porque verán que Dios es real, que Dios responde, que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, confiarán en el Señor. Es lo que más queremos, que otras personas que hoy no tienen a Jesús puedan confiar en el Señor. Por eso en días pasados te decía, cuando termine este video, compartirlo con otras personas, compartí la palabra. ¿Quién sabe? Podés llegar a hogares donde están tristes, angustiados, desesperados y una palabra, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar las vidas, para sacar a las personas del pozo de la desesperación. El salmista estaba testificando. Dice, puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Te reitero el pasaje que leí antes de Job.
Job estaba en una crisis terrible que lo vamos a considerar en otra ocasión. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Redentor, bueno, es largo de explicarlo. Redentor es aquel que podía comprarte, que podía sacarte si estabas en la esclavitud, si tuviste que venderte, antes se vendían en la esclavitud o caían en la esclavitud y alguien iba y los redimía, los sacaba de esa situación, los liberaba, los compraba y los declaraba libres. Así dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin de todo lo que pase, se levantará sobre el polvo, sobre todo lo que existe, se va a levantar y después de deshecha esta mi piel, dice, aunque yo me muera y desaparezca, con mis ojos, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y él dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, estoy pasando una crisis, pero estoy confiando. Hoy nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. Hoy podemos hundirnos en la depresión, en la autolástima, en la autoconmiseración y decir qué terrible lo que me está pasando, no sé qué voy a hacer, cada vez estoy peor, no voy a salir adelante. O podés tomar otra decisión. Te decía que crisis en chino tiene esa particularidad, el término o los ideogramas que representan crisis quiere decir peligro y quiere decir oportunidad. En Cristo todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Romanos capítulo 8. Así que si amamos al Señor, el Señor va a tornar para bendición las crisis más terribles que podamos atravesar. Las crisis finalmente revelan cómo estamos. ¿Cómo estás en tu fe delante del Señor? ¿Cómo estás confiando? ¿Estás tomado de la mano del Señor? Es muy importante qué hacemos, cómo reaccionamos ante las crisis. Y vamos a reaccionar de acuerdo a la fe que tenemos. Si tengo una fe pequeña, si estoy débil, voy a reaccionar hundiéndome, deprimiéndome, entrando en la autoconmiseración. Pero si estoy confiando en el Señor, tendré otra conducta, otra respuesta. Haré como los hombres y mujeres de la Biblia que luego de las crisis fueron exaltados, fueron bendecidos. Tenemos ejemplos que nos hablan. Elías entró en una depresión tremenda. Se fue debajo de un árbol y se quería morir. Él estaba en una crisis total. Y se quedó dormido y apareció un ángel y le trajo comida y le dijo, come porque el largo camino te resta. Hermano querido, hermana, la crisis que estás atravesando no es tu crisis final. Dios quiere transformar en una oportunidad. Esta crisis que estás atravesando, esta situación que estás atravesando, Dios quiere tornarlo en bendición. ¿Podés creerle al Señor? ¿Podés ahora decir, Señor, te creo, confío en ti y voy a tomarme cada día más fuerte de tu mano? Y creo, Señor, vamos a declarar, vamos a confesar que después de la crisis, el Señor nos va a sacar a una gran bendición. Elías le creyó al Señor, fue bendecido, fue ministrado por el Señor. El Señor le reveló grandes cosas, el Señor lo levantó a un nivel superior y finalmente el Señor se lo llevó a Elías a estar en la presencia del Señor, un premio, una recompensa bien merecida por haber creído al Señor, por haber confiado en el Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy con las horas de crisis que atravesamos? ¿Nos hundimos? ¿Qué decisión tomaste? ¿Convertirlo en una oportunidad o entrar en depresión? En el nombre de Jesús vamos a declarar que la crisis que atravesamos hoy, las distintas crisis que atravesemos, Dios las va a tornar en bendición. ¿Te animás a declararlo en el nombre de Jesús? Si lo crees ahí, no tengas vergüenza. Levanta tu mano ahí en tu casa y decís, yo, Señor, te creo. Que vos estás transformando mi crisis en una victoria. Estás transformando las crisis que estoy pasando y las que voy a pasar todavía serán finalmente para gloria de tu nombre, para bendición de mi vida, para bendición de mi familia. ¿Crees que el Señor puede tornar esta crisis mundial finalmente para bendición de los hijos de Dios? Claro que sí. Mira, va a pasar algo muy interesante en los años que vienen. La Biblia dice que va a venir un gran avivamiento. Joel capítulo 2, hay un montón de pasajes que hablan de un gran avivamiento que viene sobre la tierra. Yo creo
que esta crisis que estamos atravesando, muchas personas van a sufrir, es cierto. Muchos cristianos se van a afirmar en los caminos del Señor. Muchas personas que no creían en Dios se van a aferrar al Señor. Y creo, es un pensamiento humilde, creo que Dios va a enviar un avivamiento como nunca antes. Vamos a experimentar situaciones tremendas que Dios va a hacer. Dios nos va a sorprender y su pueblo, su iglesia, vos, yo, los que componemos el pueblo del Señor, seremos bendecidos, seremos prosperados y va a ocurrir lo que ocurrió con todos los hombres y mujeres que le creyeron a Dios en la historia. Dios los exaltó y los puso en lugares de eminencia, de preeminencia. Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu familia, pero necesitamos hacer nuestra parte. Tomarnos de la mano del Señor, creerle a Dios y avanzar en medio de la tormenta. No creas que Jesús se quedó dormido. Jesús no está dormido. Dios no se durmió. Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Tus hijos estarán guardados. Tu familia estará guardada. Tu hogar será bendecido. Vos estarás próspero porque el Señor va a hacer milagros en medio de la adversidad, en medio de los problemas. El Señor te va a sorprender. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Le crees al Señor que Él te va a sorprender? Yo le creo que Dios nos va a sorprender con cosas mayores. El Señor viene con cosas tremendas. Nos va a bendecir. No lo digo por decir. Lo sé. La palabra de Dios se cumple. Lo vemos, lo comprobamos en la palabra del Señor que todos los que creen en el Señor son bendecidos, son prosperados, son guardados, son fortalecidos. Ninguno de cuantos confían en ti serán avergonzados, dice la palabra del Señor. Oremos. Padre querido, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, puede transformar el caos en bendición. Puede transformar la crisis en una oportunidad. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Ahora, Señor, los bendigo. Ahí en sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, bendigo cada hogar. Ahora, Señor, donde hay enfermedad, extiende tu mano ahora, Padre. Trae sanidad. Trae sanidad a los enfermos. En el nombre de Jesús, aquellos que están deprimidos, angustiados, reciban fuerzas nuevas, fuerzas de lo alto, fuerzas del cielo ahora para tu pueblo. Ahora yo bendigo, Señor, a los niños, bendigo a los adolescentes, bendigo a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Bendigo, Dios, bendigo a tu pueblo. Cada persona que está viendo este video, Dios, reciba ahora tu bendición. Hermano querido, hermana, no pierdas esta oportunidad. Vos que estás ahí viendo este video, escuchando esta palabra, ahora, en el nombre de Jesús, decirle al Señor, recibo tus fuerzas. Y decirle, Señor, recibo, y ahí pone lo que vos necesites. Recibo sanidad, recibo bendición, lo que estás necesitando. Señor, ahora creemos tu palabra, que tu palabra nos dice que tú, Señor, nos vas a bendecir hasta que sobreabunde en todas las áreas. Lo creemos, lo declaramos, lo esperamos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén. Declaramos una semana de victoria, una semana de bendición. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano querido, Dios te bendiga. No dejes que nadie te robe la bendición. Créele a Dios más que nunca. Y si estás en crisis, acordate, la crisis el Señor la puede transformar en una oportunidad de bendición. Amén. Esto es lo bueno de las crisis estando en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta el miércoles. Dios te guarde. Hasta el miércoles. A las Semana de 19 horas. victoria. Semana de victoria. Adiós. Muchas bendiciones. Dios te guarde. Dios te acompañe. Chao, chao. Bendiciones. Dios te guarde.